Bueno, ayer son las 8:15. Ayer se conoció una noticia internacional muy relevante porque la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, contra su ex ministro de Defensa Yoav Gallant, a ambos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos presuntamente. Usamos la palabra presuntamente porque es la que corresponde en este momento de la investigación, en la Franja de Gaza, más allá de la opinión que por supuesto ustedes legítimamente y que yo también podamos tener sobre el tema. Y también en la misma acción emitió una orden de detención contra el líder o uno de los líderes de Hamas, el palestino Mohamed Deif. Pensamos que es una súper buena oportunidad para entender cómo funciona la Corte Penal Internacional, en qué momento de la investigación estamos, cómo se ha ido configurando este orden mundial que fue catalizado, lo recordábamos más temprano a propósito de la detención de Augusto Pinochet en Londres, y que nos permite además conversar con la destacada profesora de nuestra universidad, de su Instituto de Estudios Internacionales y especialista en Derecho Internacional, Astrid Spaliat. Profesora, muy buenos días, gracias por venir a la radio esta mañana a conversar sobre estos temas. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, pues bueno, cuando hablamos de la orden de detención, y esta es una pregunta, profesora, especialmente para quienes no son abogados y no están familiarizados con el derecho, ¿no? ¿Qué es lo que se ha acreditado? ¿En qué momento de la investigación o del proceso judicial estamos para que esta sala establezca estas órdenes de detención? Bueno, en la Corte Penal, igual con muchos ordenamientos internos, existe también una fiscalía. En este caso, el fiscal ha hecho ya ha agotado algunas investigaciones, ¿no? Entonces se plantea, y esto ocurrió en mayo, la autorización, le pide autorización a una sala de la Corte Penal, que es la que está encargada de ver esto, que se llama, el nombre súper claro creo yo, porque es Sala de Cuestiones Preliminares. Entonces le plantea la necesidad de que lo autoricen, le pide autorización en definitiva, para emitir una orden de arresto contra distintas personas. En mayo había también personas de Hamas en esa solicitud, y lo que ocurre es que esta orden de detención sería contra Netanyahu y su exministro de Defensa, el señor Gallant. Y lo que pasó ahí es que Israel reclama, porque tú puedes reclamar. Sí. Tú le dices al tribunal, mire, no procede esta orden de detención, que fue lo que hizo Israel, porque yo creo que la Corte Penal es incompetente, o sea, no puede entrar a juzgar este tipo de situaciones. Y eso es lo que se falló ayer. Entonces la sala esta lo que hizo fue simplemente decir, a ver, yo creo que estimo, de acuerdo a los antecedentes y una serie de cuestiones que podemos después conversar, yo soy competente y autorizo que se proceda a arrestar al señor Netanyahu y a su exministro, el señor Gallant. Eso es. Sí, yo voy a leer, le voy a leer algunas como frasecitas textuales del pronunciamiento de la Corte para que usted las pueda comentar, profesora. Vale. Motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant son penalmente responsables de los siguientes crímenes. El crimen de guerra de utilizar el hambre como método de guerra. Crímenes contra la humanidad, incluidos asesinato, persecución y otros actos inhumanos, y la perpetración de ataques dirigidos intencionadamente contra la población civil. Claro, porque esos son, bueno, la sala de cuestiones preliminares lo que hace es analizar la investigación que efectuó el fiscal, señor Khan, actualmente, y estimar, es parecido a lo que ocurre en el orden interno, ¿no? Nosotros hemos estado asistiendo a distintos casos planteados en Chile, donde justamente se ha planteado la cuestión de la prisión preventiva. Y ahí lo que tiene que tener el juez es, en el caso de Chile, una presunción fundada. Hay un lenguaje similar, imposible que en el plano internacional nosotros encontremos exactamente el mismo lenguaje, pero es la misma idea. Entonces, como acabas de decir, presunciones razonables.
que es lo mismo, no es que estimen que el delito, el crimen en este caso, esté acreditado completamente, sino que hay antecedentes que al tribunal le permiten llegar a la conclusión de que efectivamente existen presunciones razonables para emitir una orden de arresto en calidad de autores de esos crímenes, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad contra estas personas. Uh-huh. Profesora, usted me decía, así antes de que empezara esta entrevista, cuando estábamos ahí sirviéndonos cafecitos en la pausa, que no es sencillo de acreditar estos cargos por los cuales se está señalando a Netanyahu y a Gallant. Pongamos algunos ejemplos, ¿no? de la historia del funcionamiento de esta corte, donde estos mismos cargos se han traducido, por ejemplo, en órdenes de detención o finalmente en fallos. Lo que pasa es que, a ver, siempre, aquí voy a entrar una cosa más técnica, Sí. pero que es absolutamente necesaria. Siempre es bueno ver cómo está descrito el crimen, lo que el lenguaje penal normal se llama la tipificación del delito, o sea, la descripción de la conducta. O sea, hay el Estatuto de Roma, que es el tratado que hace dos cosas. Creó la Corte Penal Internacional y al mismo tiempo describió las conductas punibles por las que pueden responder personas. Entonces están los crímenes, está el crimen de genocidio, está el crimen de lesa humanidad, están los crímenes de guerra. Y los crímenes de lesa humanidad exigen, ¿cierto?, que haya un ataque, un ataque sistemático o generalizado contra la población civil con conocimiento de ese ataque. ¿Ya? Y después te describen conductas específicas, ¿ya? Como, por ejemplo, crimen de lesa humanidad, la violación, ¿ya? Y los crímenes de guerra son infracción a los crímenes de guerra, en específico que formen parte como de un plan, son infracciones graves a los convenios de Ginebra, que son... los convenios de Ginebra son 4 convenios que lo que buscaron establecer es un mínimo de humanidad en los casos de conflicto. Y entonces ahí hay varias figuras. Y entonces, claro, hay que conducir la investigación para que quepan dentro de esa, si tú quieres, conducta descrita. Ya, porque no toda conducta que se puede traducir en un atentado contra la humanidad se convierte en un crimen de lesa humanidad. Para entenderlo, por ejemplo, si un gobierno ordena reprimir una manifestación y en esa manifestación mueren 20 personas, ¿no? Claro, lo que pasa es que, que buena la pregunta, Sí. porque los crímenes de lesa humanidad, en el caso, tú tienes dos tipos de conflictos, los conflictos interestatales y los conflictos internos. Y los conflictos internos están regidos por lo que se llama el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra. Y ese artículo, a propósito de la pregunta que me hace, ese artículo excluye los disturbios, los motines, las tensiones que haya dentro de un Estado. Entonces, en los conflictos de carácter interno o no internacionales, lo mismo, tú necesitas, para la configuración del crimen, necesitas, en caso de conflicto interno, grupos armados que están enfrentados y que tienen una cierta organización militar. Tienen organización militar. Entonces, ahí se te hace aplicable el artículo 3. El artículo 3 no se aplica en casos de lo que te acabo de decir. No se aplica en esos casos. ¿Ya? Ahí lo que vas a tener, porque la gente tiende a pensar, ay, pero ¿cómo? Ahí lo que tienes es violación grave de derechos humanos. Pero no tienes configuración. Claro, pero ahí no tienes configuración del crimen de lesa humanidad. Porque el Estatuto de Roma y la Corte Penal está pensada para castigar crímenes. Y si uno mira el Estatuto de Roma, tienen algo en común, que son violaciones masivas de derechos humanos. No es que si tú no caes en violación masiva eso no interese, no importe.
No se está diciendo eso, claramente. Mm, Sí. Profesora, a ver, hay una narrativa del gobierno de Israel y a quienes nos están viendo y escuchando, les quiero pedir que por favor vayan siguiendo con atención lo que estamos mencionando, porque aquí no estamos ni relativizando, ni estamos tratando de explicar, ¿no? Claro. claro. Hay una narrativa del gobierno de Israel en el sentido de que ellos no tienen el propósito de exterminar a la población de Gaza ni de matar palestinos, sino que están buscando terroristas. Ujú. Y que como los terroristas se esconden debajo de la ciudad, en túneles, ha ocurrido que como consecuencia de los ataques han muerto civiles. Esa es más o menos la narrativa del gobierno de Israel, que por cierto, así como está dicha, no constituye las figuras penales que estamos conversando esta mañana, ¿no? Pero bueno, lo que aquí se señala es que se utiliza el hambre como método de guerra, que hay crímenes contra la humanidad, que hay ataques dirigidos intencionadamente contra la población civil. Expliquemos esa tensión en los argumentos, Mm, ¿no? Y por qué finalmente la Corte llega a la conclusión que llega, por lo menos en esta parte del... mm. Es que mira, lo que pasa es que no hay que olvidar que hay otro caso, hay un caso en la Corte Internacional de Justicia, Ujú, que es una demanda de Sudáfrica contra Israel ujú. por violación de la convención que proscribe el genocidio, que prohíbe el Sí. genocidio. Entonces, el crimen de genocidio es más complejo de probar, Ujú, porque el crimen de genocidio exige lo que en derecho se llama un dolo específico, ujú, que es, claro, el crimen de genocidio consiste en que tú tomas acciones para eliminar un grupo por sus características religiosas, ujú. culturales, étnicas y otras. Pero lo que quieres hacer es eliminar un grupo. Pero en el genocidio se exige que tú tengas que, dice el genocidio, la intención, o sea, acciones para eliminar, eh, la intención de eliminar total o parcialmente un grupo. Ujú, Y eso es re complicado de demostrar, ujú. la intención. En el caso del genocidio ruandés fue menos complejo, que era lo que yo te decía, porque había llamados directos por radio, vamos a exterminar al grupo tanto, Ujú. ya los vamos a borrar del mapa. Entonces, eso, las alegaciones de Israel se mezclan, están mezcladas estas alegaciones para evitar la configuración del genocidio, pero el camino que sigue la Corte Penal, la Fiscalía, yo te diría que es menos complejo, Ya. porque el crimen de lesa humanidad, hay un crimen de lesa humanidad que también eh, tiene que ver con poner fin a un grupo por sus características étnicas, culturales. Y es que en el crimen de lesa humanidad tú no exiges esta intención de, que es el dolo específico, Sí. que es mucho más complicado, Ujú, sino que lo que necesitas probar ahí es que se realizó una acción, un ataque generalizado sistemático contra la población civil con conocimiento de ese ataque, ujú. eso sí se exige en el tipo de la lesa humanidad, y que ese conocimiento de ese ataque fue ese conocimiento versó sobre que voy a poner fin a ese grupo. Sí, estamos conversando esta hora de la mañana con la profesora Astrid Espaliat del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, especialista, por supuesto, en Derecho Internacional. ¿Cuáles son las consecuencias concretas de la orden de detención en la persona de Benjamín Netanyahu? Porque estamos hablando, a diferencia de Galant, a diferencia del líder de Hamas, Mm, a diferencia de otras órdenes de detención como la de mm, Pinochet el 98, de un jefe de gobierno en ejercicio. claro, el jefe de Estado. Creo que el jefe de Estado es el presidente de Israel, que es otra persona, ¿no? Ya Pero el jefe de sí, sí, gobierno, pero es sí. decir, como, Sí, es que a los sí, fines para los de fines, sí, responsabilidad, sí. eh, lamento decir que re poca. Ujú. Salvo que no pueda salir de Israel. Claro, Ujú, claro, porque tú tienes órdenes de detención contra Putin, contra al-Bashir, por ejemplo, ujú, y
En general lo que uno ve, o sea, la práctica de los estados, lo que hacen concretamente. El caso de al-Bashir tenía la orden de detención y fue de visita a varios países, uno de ellos Sudáfrica, que fue un gran promotor del Estatuto de Roma, pero que no detuvo a al-Bashir por considerar que un jefe de Estado, jefe de gobierno, también un ministro de Relaciones Exteriores, que no se ha planteado ese caso, pero es la misma lógica, en ejercicio todavía goza de inmunidad. ¿Ya? En el caso de Pinochet, lo que se determina es otra cosa, que es Pinochet no tiene inmunidad porque ya no es jefe de Estado. Y lo que no podía alegar Pinochet era que tenía inmunidad por haber sido jefe de Estado, ¿me explico? Sí. Ese es el aporte que hace toda la jurisprudencia del caso Pinochet. O sea, no se puede estimar que un ex jefe de Estado tiene inmunidad, uno cuando terminó en el cargo, y menos por violación de grave derechos humanos. Pero lo que se está mostrando de manera, yo diría, relativamente clara en el caso de al-Bashir es que los estados están entendiendo que el jefe de Estado y el jefe de gobierno siguen teniendo inmunidad mientras están en ejercicio de su cargo. Por lo tanto, las consecuencias más claras serían una vez que eventualmente... Claro, yo sé que esta no es una entrevista política, profesora, pero es que ahí se produce el incentivo perverso, porque desde el inicio de estos ataques, el argumento que se usa es que Netanyahu, entre otras razones, está utilizando políticamente los ataques contra la Franja de Gaza para sostenerse en el poder a pesar de que está internamente cuestionado. Entonces, si mientras hay jefe de gobierno goza de inmunidad, una orden de detención de la Corte Penal Internacional es un incentivo para que se mantenga en el cargo el mayor tiempo posible. Claro, desde ese punto de vista eso así, pero ahí esas son cuestiones internas que la sociedad israelí tendrá que resolver, me explico, porque ahí, claro, efectivamente es así. O sea, lo que nos está mostrando el caso al-Bashir es eso. Eso fue lo que pasó. Ahí está Putin, también, con una realidad muy similar. Entonces, yo no podría decir, no, es que como el Estatuto de Roma habla que no hay inmunidad, eso se debe cumplir, los estados deben colaborar. Es verdad que eso dice el Estatuto de Roma, ¿no? Pero bueno, la realidad, la conducta que han desarrollado los países es bien clara. O sea, no hay, donde Putin no está detenido en ningún país, al-Bashir tampoco, y viajó por varios. Entonces yo estaría como faltando a la verdad, decir, sí, esta orden no se va a cumplir por la gravedad. O sea, ¿me explico? Sí. Eso no... Muy brevemente, profesora, porque estamos un poquito pasados en el tiempo. Qué pena. Sí, porque este es un tema que da para largo y yo estoy bien entusiasmado, pero a ver, ya hablando de Gaza, pero hablando de todos los lugares, ¿no? De Gaza también, pero de todos los lugares. Cuando Naciones Unidas no logra impedir una matanza, cuando no logra impedir el bombardeo de un hospital, cuando no logra impedir el asesinato de niños, ¿no? Aparece este desaliento que de repente tiene esta deriva de ¿para qué existen las Naciones Unidas? ¿No? Y a propósito de su última extraordinariamente franca respuesta, ¿no? Es bueno volver a preguntar, y yo sé que esta pregunta da para un simposio, pero si se puede en un minuto, ¿no? 2 minutos. ¿Por qué es importante que a pesar de todo exista la Corte Penal Internacional? Yo diría porque es difícil en un minuto, porque es importante que exista al menos la posibilidad de estar averiguando, investigando la existencia de estos crímenes y que estos crímenes estén, si tú quieres, asentados, probados por una investigación. Porque ¿qué pasa en estos conflictos? Y tú lo tienes que saber mejor que yo como periodista, uno de los problemas que tenemos es el acceso a la información. O sea, ¿qué es lo que pasa?
porque tenemos miles de versiones y esa es una cuestión re compleja de establecer hoy día, particularmente por la existencia de tecnologías de la información. Entonces tenemos informaciones de A y de Z. La existencia de una investigación neutra, objetiva, neutra, claro, somos personas, ¿verdad? Que ahí siempre hay un grado de subjetividad, pero con una subjetividad lo más aminorada posible, ¿ah? Con base objetiva, ayuda a establecer una cierta verdad, ¿ya? Y eso en materia de violación de los derechos humanos es muy importante. Ujú. Yo diría también que la Corte Penal ha sido relevante, la creación de la Corte Penal y el Estatuto de Roma, que es el tratado que la crea, y que junto con eso, como te decía, lo que hace es establecer los crímenes, ha ayudado a que los estados adapten su legislación. Es el caso de Chile, Ujú. donde no teníamos contemplados los crímenes que contempla el Estatuto de Roma, y a establecer ciertos parámetros de juzgamiento. Sé que esto puede parecer mínimo. Yo tuve una profesora hace muchos años atrás que me dijo, Astrid, la construcción de los derechos humanos, su respeto se ha hecho a partir de unos mínimos. Ujú. Y a partir de esos mínimos hemos ido construyendo, avanzando. Mm. Y yo creo que es así. Y tiene que seguir siendo así. Claro. La Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pienso yo, sin ser especialista en la materia, es probablemente la gran conquista de la humanidad. Por eso es importante. Y de Naciones Unidas, ¿eh? Y claro que sí, po, y toda la institucionalidad que se crea alrededor. Profesora Astrid Espaliat, como siempre, muchas gracias por haber venido No, y por de nada. por esta entrevista-clase que nos ha dado. Muchas gracias a ustedes por tocar temas que son tan relevantes, ¿no? Dar este espacio de reflexión, esta entrevista/clase. Muchas gracias. Gracias, profesora. 8:37, breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.